elecciones, las próximas municipales y luego las elecciones generales y congresionales, y del temor que hay en la población de que después de lo que pasó en las primarias con el sistema del voto automatizado, con la compra de cédula, pueda ocurrir algo similar y se arme la de Troya, porque no es lo mismo unas primarias que unas elecciones generales. Ricardo, tú tenías algo que decir. Dos cosas que quiero puntualizar brevemente antes de pasar a ese próximo tema. Con relación a si hubo o no hubo alguna queja de algún ciudadano en particular sobre la impresión de la máquina reflejando una elección que no fue la que el ciudadano ejerció en la máquina, en el primer informe de participación ciudadana, en el 5% de la muestra que ellos Ricardo, ellos lo aclararon. Sí, pero en el 5% de esa muestra, por más pequeña que fuera, se registraron casos de esa naturaleza. Pero no era diferencia del... Eso es al margen de los que yo personalmente conozco y los que cualquiera puede conocer, porque eso no es representativo. Ahora, una muestra bien realizada, que creo que la hizo Participación Ciudadana, el 5% registró quejas de esa naturaleza, creo que merece prestarle atención. Ancho, claro. Y otro tema, me voy a comprometer contigo públicamente. Pediste que te mostrara una sola. Yo te voy a mandar 4 mañana, en donde hay una diferencia entre el acta impresa por la máquina en una mesa y la información enviada a la Junta Central Electoral. Yo te escuché con Cavada. Claro. Y le pedí a Cavada que me permitiera ir, lo cual nunca sucedió. Mira, tú estás hablando, no de, para que no se confunda nadie, de que hayan afectado un voto de alguno de los candidatos. Sí, se afectó. Claro que ninguno. Sí, mira, en la impresa, por ejemplo, ninguno salía con 0 votos, en la semana la Junta salía con 30. Estoy hablando de candidatos. A Leonel Fernández no se le bajó un voto y a Gonzalo no se le subió ninguno. Porque ahí no estuvo el asunto. No, ¿dónde estuvo el asunto? Estuvo en el ninguno y en los otros precandidatos. Bueno, son cosas internas de nosotros. No hay que airar eso. Estamos hablando de... Hay que pensar hacia el futuro. Sobre el tema de la compra de votos, yo particularmente creo que no puedo agregar mucho sobre ese caso. Yo ahí ya le dejaría a mi amigo que me... ¿Cuál es la posición de ustedes para controlar? Yo quería aclarar algo con respecto a las auditorías, porque a las primarias del 6 de octubre hay que hacerle la auditoría forense. Le han llamado post-mortem. Sí, hay que hacerle. Sí. Pero todavía está pendiente eso. Y nosotros estamos de acuerdo. ¿Pero cuándo se le va a hacer? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que despejar cualquier tipo de duda que exista sobre ese proceso. Exacto. Ahora, para el proceso de las elecciones de febrero, hay que auditar antes esos equipos y auditar el programa que se va a utilizar del voto automatizado. Eso fue lo que ustedes pidieron, pero ¿qué ha dicho la Junta Central Electoral? Bueno, ellos propusieron otra firma ahora. La Junta Central Electoral recientemente aprobó una firma dominicana a la cual, pero dijo que tenía que ser del acuerdo de los partidos y nosotros tenemos nuestras objeciones y observaciones sobre ese particular. Pero lo que quería significar en este momento es que hay 2 auditorías. La de las primarias y la de los procesos que hay que hacer para las elecciones de febrero. Pero, Orlando, es importante priorizar. Claro. Hay mucho trabajo por delante. Exacto. Y hay 2 auditorías que yo coincido que son diferentes. Que hay que hacer a las 2. Coincidimos en eso, yo creo que todos. Pero la prioritaria en este momento es la que certifica los equipos para las elecciones del 16 de febrero. Estamos conscientes, lo que quería era aclarar que son 2 auditorías. Y perdón, lo que dijo Pancho, señores, es que se va a contar ya el 100%. O sea, lo que el ciudadano lo emite es mala educación. No hay razón para que haya cuestionamiento a la propuesta que está haciendo la Junta. Vamos a ver. Conteo del 100%. Vamos a partir de que ningún sistema de conteo es perfecto. Porque no lo era el manual, ni lo va a hacer este tampoco. ¿Cuál? Ninguno es perfecto. Eso vamos a partir de ahí. Pero hay otros delitos electorales que se dan, que se dieron de manera burda en estas primarias. Y fueron la compra de cédulas. Todo lo que fuimos a votar fuera de nuestro recinto, había una compra burda de dirigentes del Partido de Liberación Dominicana, debidamente identificados, abordando a las personas para comprar las cédulas. La Junta Central Electoral, que tiene de alguna manera la responsabilidad frente a este delito electoral, y un procurador especializado, no ha dicho absolutamente nada. ¿Qué va a pasar en febrero? Porque si esa fue la práctica que utilizó el Partido de Liberación Dominicana, cuando eso se da, quien saca ventaja es el gobierno, evidentemente, no la oposición. Es quien la adversa, porque es quien tiene los fondos. Y además estaban identificados. ¿Qué va a pasar y qué garantías tenemos los que vamos a participar como actores principales en ese proceso? Y que somos de partidos políticos, pero también la ciudadanía que se va a parar
confiada de que su voto se va a contar ese día, porque eso altera el resultado. Tú sabes que... Mira, yo quería decir lo siguiente frente a eso. Lo primero es que la compra de votos, que es algo que históricamente siempre se atribuye a que sucede en los procesos electorales. O sea, tú no lo estás mintiendo. No, que siempre se ha atribuido eso. Y yo no tengo duda de que hayan candidatos a diputados, a regidores del Partido Revolucionario Moderno, a presidente del PLD. Del Partido Revolucionario Moderno, que se puedan dedicar a esa práctica. Pueden haber dentro del PLD también pudieran aparecer. Sí, por déjame decirle. Es que mira, pero déjame, yo creo no hay más de la compra de votos de la primaria. Pero si más, ¿y quién dice que son del PLD? No, porque están identificados, yo tomé foto. Oye, si el PRMista se puso una gorra para que le y fírmame. Y holograma también. Pero es que le quiero ¿Cómo decir, se piensa y la careta, como dijo la diputada. La práctica de la compra de votos, ¿de acuerdo? Es una acusación que se ha hecho históricamente en todos los procesos. No tiene que ver con este proceso. ¿Y qué se le atribuye? Muchas veces el perdedor para justificar que pero perdió por eso. Controlar. No solamente se puede controlar, debemos trabajar para eso. Ahora, ¿cómo trabajar en el control? Ahora, yo no quiero decir, no le atribuyan a la Junta la culpa de que eso suceda, porque eso viene de un hecho histórico. Mira, hay que trabajar en el control. Y tiene que ver con los candidatos. Y ahí mi yo estoy de acuerdo. Mi buen amigo Julio César Castaño parece que se molestó por la posición de participación ciudadana, sobre todo atribuyéndole la ilegitimidad al proceso de las primarias por el tema de la compra de cédulas. Eso fue un exceso y de ustedes, otros temas. Un exceso. Pero el presidente de la Junta lo que dijo fue, bueno, pues entonces que cuando eso ocurra, vayan y sometan a la persona. Pero los observadores, y la Junta acaba de aprobar el reglamento de observación electoral, y esa no es la responsabilidad de un observador electoral. El observador, por el contrario, no puede inmiscuirse en nada que esté ocurriendo. Lo que hace es tomar nota, reportarlo para que quede en el observador observa. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo controlar? La Junta Central Electoral es la que controla la policía electoral. Claro. Tiene que aumentar el número de policías electorales para poder tener un policía dentro del colegio electoral y otro en los alrededores. Porque es en los alrededores del colegio que se compran los votos. Sí. Entonces, ese podría ser un mecanismo, entrenar a la policía electoral al mismo tiempo que la fiscalía. Es una pena que la Procuraduría haya dicho que va a seleccionar al procurador especializado en estos temas. No se sabe en qué momento de la primera parte del año próximo, ¿no? Cuando eso debería ser seleccionado, debió haber sido seleccionado ya hace tiempo. Y debería estar entrenándose junto con la policía electoral, porque la policía es la que toma a la persona, la puede inclusive arrestar porque se trata de un delito que se comete en flagrancia. El que llevarlo y el que compra. Y llevarlo, y llevarlo entonces ante el fiscal para que lo procese. Pero no contamos con la Procuraduría especializada en persecución. Pero ustedes tienen la potestad de exigir. Y se han tomado iniciativas también. Nosotros hemos dicho lo siguiente. Fíjate, la experiencia de México recién con López Obrador apunta a que, ¿por qué López Obrador ganó? Independientemente de que ganó por muchos votos, pero también porque por primera vez en México, cada recinto electoral tenía un fiscal electoral. Es decir, que pudiera trabajarse para que las fiscalías de los distritos judiciales en cada una de las provincias del país puedan tener un fiscal electoral asignado en cada uno de los recintos. ¿Por qué? ¿Nombrado por quién? No, nombrado por el Ministerio Público. Son los fiscales actuales, no son nuevos que van a ser designados. Pero fíjate lo siguiente, qué distinto fuera que un policía que está en un recinto electoral cumpliendo órdenes militares a que hubiera una autoridad judicial ahí para poder uno inmediatamente llevar, miren, en esa esquina se están vendiendo votos. Ahí el hecho de la repercusión que eso tiene es importantísimo. Y otro elemento clave, resulta que en muchos de los recintos electorales, los partidos políticos alquilan casas en los alrededores, o los candidatos, etcétera, alquilan casas. Debería prohibirse el alquiler de casas en un perímetro
cercano poner del puntos de recinto venta, electoral. puntos de compra. Sí, son puntos. Pero hay que decir que la Junta ha cogido muchas de las propuestas que ha hecho el PRM, que ha hecho Pero el ese es PLD. fundamental. Por ejemplo, el intintado ahora se va a establecer de nuevo. ¿Para qué? Porque no había forma de establecer. La gente votaba y se quedaba ahí. El que estuviera interesado, sobre todo si era candidato o activista de los candidatos, se quedaban ahí. Y la policía electoral no podía distinguir quién había votado y quién no había votado. Pero ahora, los equipos estaban preparados para rechazar al que intentaba votar por segunda vez. Sí, los equipos sí, y eso, pero eso no. En Es que, teoría, señor, la es que auditoría nos lo diría. es que la parte de la votación fue Eso es lo más ejemplar, fue Ok, ejemplar. Aquí ok. no hay precedentes en esa Ahora, parte. Maricela, O sea, tenemos que fuera del volver, recinto es otra señores, cosa. tenemos que volver al tema de hay que hacer una auditoría para certificar esos equipos para su Ok. uso el Eso 16 es de fundamental. Ya febrero. quedó claro Totalmente que la de acuerdo. auditoría es fundamental. Para que Todos ustedes ratifiquen están de el resultado. acuerdo. Bien, te tienen que poner de acuerdo en quién va a hacer La la segunda auditoría. pregunta es quién va a auditar. ¿Quién va a auditar? Exacto, ponerse de acuerdo. La Junta ha propuesto Tercero, a Guzmán-Tapia PKF. Pero hay que decir, Y pero, el PRM creo que ha hablado de International Foundation for Electoral sí, System. pero no puede ser la que diga el PRM, miren. O gente de fuera. No, es que la Junta lo que ha hecho es lo correcto, que hizo una licitación pública para que participara el que quisiera. Participaron esas tres compañías. Una se objetó, la Junta la seleccionó por el tema del precio. La segunda que está seleccionando es porque participó, no porque la Junta la prefiera, porque hizo una propuesta. Inmediatamente también le cayeron encima. La Junta dice, escójanlo los partidos políticos, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Ahora no puede ser. Pero que nunca se van a poner de Pero acuerdo. lo que se le sugirió en septiembre fue que convocaran a una pública internacional. Pero eso Mire, fue- el IFES, que no es una empresa, No. puede recomendar empresas para esos fines. Es la organización con más O la autoridad en el mundo o la para ello. misma Organización de Estados Americanos. O la OEA también Eso es bien puede recomendar. importante, eso es bien importante que sea internacional, porque Sí, claro. tenemos más confianza, por desgracia. Lo que viene de fuera no debería ser así, pero es así. Por otro lado, el control de la compra de cédulas es fundamental que se le exija. Imagino que eso es algo que ustedes van a exigir. Hay Y otro en tercer punto. lugar, Ay, espérate, y en entonces tercer la lugar, policía, el hay dos uso de los recursos Ahí del voy, Estado ahí es el voy. tercer elemento Vamos a fundamental. ese propósito, elemento sí. antes de hacer una pausa, tras la pausa, pero también el tema que se criticó mucho de que a una hora se cierran los colegios electorales y no se cerraron a la hora que se dijo. Empezaron a darse los votos, a darse la información de los votos Por y acuerdo no de se los había partidos políticos. terminado Por de acuerdo de los votar. partidos políticos. Y no se había terminado de terminado de votar. votar. Se ha propuesto una hora para cerrar los colegios electorales, quede gente fuera o no. Se ha propuesto una hora para iniciar el La dar a transmisión, conocer el la conteo de transmisión. los votos, la transmisión de los votos. Ya está regulado. Se ha propuesto eso. Vamos a debatir eso junto con esto que acabas de decir y sobre todo vamos a hablar al final de la misma Junta Central Electoral. Pero yo quiero compartir un poco lo que nuestros amigos están diciendo. Unveiled Cat dice, la Junta tiene que entender que el pueblo no quiere el voto automatizado. Yo no me opongo, hay un ejemplo de eso, no funciona, ¿para qué tanto? Pues bueno. Fran Félix Núñez y señores, vamos a escribir mejor. Lo mejor es que se utilice el voto automatizado, ya que nos ahorra tiempo y al momento de dar los resultados si no se presentan disturbios ni se alega que están haciendo fraude. Pero eso no pasó. Luis Morillo, antes de las elecciones, cuestiona a un técnico sobre el bloqueo lector después de la hora determinada y se montó que en parte de la provincia se votó hasta las 11 de la noche, lo que estamos hablando. ¿Estará habilitado el bloqueo de lector de código QR después de la hora de cierre? No tengo idea de lo que es. Alfredo Campuzano, si alguien sabe. Si Se lo según podemos dice el explicar señor bien. Díaz, fueron elecciones ejemplares, ¿por qué Participación Ciudadana declaró las primarias ilegítimas? Epic Real Estate. Vamos a hablar claro, el fraude fue poner a votar el sur del país hasta la 1 de la madrugada. Elvin Vallejo Lluveres, en España, que un país avanzado, los votos fueron con boletas. Aquí a 4 millones años luz electrónico. Siempre que correrán riesgo al contar el 100% de los votos automatizados porque se... Ay, no entendí. Bueno, muchas gracias por estar escribiendo. Sigan comentando. Seguimos después de la pausa. Ayúdenme, escriban bien. Gracias. Ya volvemos. Mira. Esta noche María se